Mucho se ha hablado de la entrevista que Tucker Carlson le hizo a Vladimir Putin, básicamente porque le han llovido críticas debido al hecho de que la entrevista parecía una entrevista hecha a la medida de Putin. Vale la pena recordar, digamos, a mí de lo que más me llama la atención de esa entrevista no está, digamos, ese hecho, porque pues es muy fácil de explicar. Putin es un dictador con mano de hierro que muy seguramente exigió que las preguntas fueran preaprobadas, y eso fue lo que pasó. Las preguntas estaban personalizadas a lo que a Putin le convenía, o si no, muy seguramente no habría dado esa entrevista. Muy seguramente Tucker Carlson fue avisado que no se iba a poder salir del script, porque pues a diferencia de los Estados Unidos, en Rusia pues no existe tal cosa como la libertad de prensa, y Putin no ve a la prensa pues como ese órgano que tiene libertad para hacerle las preguntas que quiera. Tal vez sea imposible pensar que algún día a Putin lo van a poner en una entrevista de esas de fuego, pues porque él simplemente no se va a dejar. Entonces a mí ese tema no me realmente preocupó mucho, pero sí hubo una parte de la entrevista que me puso a pensar bastante, que fue esta. The meeting here in the Kremlin with the outgoing President Bill Clinton, right here in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Suddenly he said, you know, it's interesting. I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, you know, I've talked to my team. No, it's not possible now. You can ask him. I think he will watch our interview. He'll confirm it. I wouldn't have said anything like that if it hadn't happened. Were you sincere? Would you have joined NATO? Look, I asked the question, is it possible or not? And the answer I got was no. If I was insincere in my desire to find out what the leadership position was... But if he had said yes, would you have joined NATO? If he had said yes, the process of rapprochement would have commenced, and eventually it might have happened. Claro, porque cuando uno escucha esto por primera vez, uno dice, uy, citando al Occidente, Rusia quería la paz y quería ser parte de la OTAN, y Occidente se negó, o Estados Unidos se negó. Pero es que cuando uno le echa cabeza a eso y lo mira desde un punto de vista del realismo político, desde cualquiera de las escuelas de realismo político internacional, o sea, a veces, digamos, este par de cosas uno las podría ver como desde la superestructura de Kenneth Waltz o desde el realismo defensivo de George Markheimer. Se pueden entender igual, porque pues si uno lo ve desde un punto de vista de realismo defensivo, uno tiene que entender una cosa. Primero, el sistema internacional es un sistema anárquico, es decir, cada estado toma las decisiones que quiere y prácticamente hace lo que quiere. Bajo esa lógica, una unión de este estilo, de esta magnitud como es la OTAN, necesita tener una justificación, porque cada estado, de todos los estados que están ahí metidos, y sobre todo como son regímenes democráticos, muy seguramente va a tener una oposición. Y esa oposición, en la medida en que no vean un sentido, pues como pasan todas las democracias, en la medida en que no vean un sentido para seguir en ese tipo de alianzas, pues lo primero que van a hacer es preguntarse para qué estamos acá, porque no podemos utilizar ese dinero o esos recursos en algo más. Y eso precisamente es lo que pasa por la OTAN. Lo que estoy tratando de decir es que muy seguramente cuando Clinton le preguntó a sus asesores que Putin les había hecho eso, lo primero que los asesores dijeron es: si dejamos entrar a Rusia a esta alianza, la alianza se cae, la alianza pierde sentido, porque es que lo primero que se van a preguntar en todas partes y muchos estados de la alianza sería: entonces, ¿de quién nos vamos a defender? ¿Para qué estamos haciendo esta alianza? ¿Para defendernos de quién? Porque es que las rogue nations que quedan en el mundo, como Irán, como Corea del Norte, como Venezuela, son rogue nations que, a pesar de su poder nuclear, pueden ser de alguna manera manejadas, por ponerlo de alguna forma, por algún estado occidental individual. Pero de alguna manera la OTAN, para justificar, toda esta alianza tan grande de países, de los países más poderosos de Occidente, necesita un enemigo igualmente poderoso. Entonces, si entra Rusia, ese enemigo igualmente poderoso desaparece, porque no existe, no hay quien juegue ese papel. Tristemente, Rusia tendría que jugar el papel de esa especie de amenaza por la cual la OTAN está configurada, y esa es la razón por la cual muy seguramente los asesores de Clinton le dijeron que se negaran, que no había manera que pudiera entrar. Ahora vale la pena preguntarse, asumiendo que obviamente los asesores de Clinton no podían ver el futuro, pero imaginémonos
lo que hubiera pasado si efectivamente los asesores de Clinton no le hubieran dicho que no, le hubieran dicho, bueno, sí, dígale que sí, tenemos paz mundial, no sé qué. Y Rusia, ya estando dentro de la OTAN, empieza con estos ánimos expansionistas, con los territorios que le quitó a Georgia, que le quitó a Azerbaiyán, que le quitó a la misma Ucrania. ¿Qué hubiera pasado? O sea, porque la lógica de la OTAN es que un ataque a un miembro implica un ataque a todos los demás. O sea, imaginémonos lo que habría sido el balance del mundo en esa situación. Creo que por eso es, pues básicamente, la razón por la cual, una vez más, lo he dicho varias veces, Estados Unidos no deja entrar a Rusia porque hay cierto orden mundial que se tiene que establecer. De hecho, muchos de estos teóricos de relaciones internacionales han insistido en que la única manera como realmente los intereses políticos de todo el mundo se pudieron unir en una sola causa, o por lo menos los de las naciones más poderosas, es si tuvieran un enemigo común, es decir, si viniera una especie de raza alienígena a conquistarnos a todos, muy probablemente eso sí llevaría a que los diferentes estados finalmente se pongan de acuerdo para tener un sistema de defensa conjunto. Eso sin negar el hecho de que no faltará el ocasional arrastrado que probablemente vaya y se venda y empiece a luchar con el enemigo. Porque la humanidad es así, la humanidad es compleja, es difícil, es contradictoria. Y este sistema que se ha creado es un sistema precisamente que tiene la intención de pues mantener, digamos, ese orden mundial de la mejor manera posible. No ha resultado tal vez de la manera como todos esperaríamos, pero pues también hay que reconocer que en épocas anteriores de la historia las cosas eran mucho peores.